Busquen, por favor, Colosenses capítulo 1. Empezamos la lectura. ¿A cómo estamos hoy? A 10 de febrero. Empezamos la lectura en el versículo 9, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Les dice Pablo a los hermanos de Filipos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahí nos detenemos. Te alabamos en el nombre de Cristo, Padre. Te damos gracias por Él. Te damos gracias por ese precioso nombre, por medio del cual podemos acercarnos a ti y sabemos que somos escuchados por tu fidelidad, porque tú oyes la oración, porque tus ojos están sobre tu pueblo. Así son tus promesas, Padre, que estarías con nosotros y te damos gracias por eso. Te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra y que la exposición de la misma sea de bendición para todos los que estamos aquí y los que escuchan en casa. Bendice tus iglesias, bendice tu pueblo, a tus escogidos, y obra en el corazón de los que todavía no son salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aquí Pablo está diciendo qué clase de palabras usaba cuando oraba por los colosenses. No cabe duda que Dios quiso que Pablo abriera su corazón para que conociéramos lo que él pedía. Y eso es bueno, porque conociendo cómo oran otros, podemos aprender a orar nosotros. Vean ustedes qué clase de cosas está pidiendo el apóstol Pablo. Pero antes de entrar en materia, déjenme decirles que esta es otra de las epístolas que escribió Pablo mientras estaba en la cárcel. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, no se preocupaba por él mismo, se preocupaba por los hermanos. Y les hablaba a menudo diciéndoles que estaba orando por ellos, que estaba preocupado por ellos, que estaba interesado en su vida espiritual. Lo que está pidiendo Pablo en estos versículos que acabamos de leer son cosas espirituales, no materiales. Cuando ustedes oran por los hermanos, ¿qué piden para ellos? Nosotros tal vez demos más importancia a la situación espiritual de los hermanos, pero es más importante el aspecto espiritual de los hermanos que el aspecto material. Bueno, Cristo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro también por las cosas materiales. Pero acuérdense que la primera parte del Padre Nuestro son puras cosas espirituales. O sea, primero son las cosas espirituales. ¿Te importan a ti las cosas materiales y no las espirituales? ¿Quieres tú que Dios te bendiga con dinero, pero a ti no te importan las cosas espirituales? Entonces si oras, ¿qué vas a pedir? Una cosa interesante también
es que Pablo no conocía a los colosenses. La iglesia de Colosas no fue fundada por él. Fue fundada por un hermano que se llamaba Epafras. Epafras conoció el Evangelio en Éfeso y no sabemos por qué exactamente motivos tuvo que irse a Colosas. Entonces llevó el Evangelio a Colosas y ahí en Colosas se levantó una iglesia. Y ya después él se convirtió en pastor de esa iglesia de ahí, de Colosas. Entonces Pablo está orando por personas que él no conocía. Nosotros hacemos lo mismo, oramos por hermanos de Aguascalientes. Bueno, yo conozco a algunos, ustedes yo creo que no conocen a ninguno. Oramos por personas de Mérida, de Valladolid, de Cancún, a grosso modo, ¿no? Porque no conocemos más que algunos de los pastores de allá. Pero de todas maneras, oramos por personas que no conocemos. Pero Pablo sabía que esas personas que estaban en Colosas eran creyentes verdaderos. ¿Por qué? Porque Epafras mismo se lo dijo. Vean cómo dice 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Nos ha hablado del amor que ustedes se tienen entre ustedes. O sea, el amor es en el Espíritu, quiere decir el amor espiritual. Hay tal cosa como amor carnal o amor mundano, pero esta clase de amor, el amor espiritual, es enseñado por el Espíritu Santo. Hay personas inconversas que parece como que se aman mucho, se llevan bien, se saludan, se visitan, se frecuentan, se invitan a comer, pero son inconversos. Entonces el amor verdadero no cabe entre ellos. Simplemente simpatía, algo social, algo carnal, pero no es un amor espiritual. Pero Pablo sabía que el amor que tenían aquellos hermanos entre sí era un amor espiritual. ¿Y cómo lo sabía? Bueno, en primer lugar porque Epafras se lo había dicho y él confiaba en Epafras. Y otra cosa es que en aquel tiempo el amor entre creyentes era muy riesgoso, era muy peligroso. Si ustedes amaban a un cristiano, si aquel hermano al que ustedes amaban era perseguido, ustedes también iban a ser perseguidos. Entonces los que se identificaban con los hermanos se exponían a ser perseguidos junto con los hermanos. Entonces los hipócritas decían, no, yo no me junto con ese, va a haber problemas. Entonces los que se juntaban con los demás creyentes, no cabe duda que eran creyentes. Estos hermanos de Colosas no tenían mucho tiempo de haber sido convertidos. Podríamos escarbar más o menos, tendrían unos 2-3 años de que ya eran convertidos. Pero en esa iglesia había un peligro. Y Pablo escribió la epístola para prevenirlos en contra de ese peligro. ¿Cuál era? Que había falsos maestros. Desde un principio, el cristianismo tuvo que enfrentarse a falsos maestros. Entonces, toda la epístola está centrada en ayudarles a enfrentar ese problema de los falsos maestros. Nosotros los viernes oramos por los de Sándalo, por los de Izcalli, por los de San Mateo Atenco. Los que se reúnen en San Mateo Atenco son pocos, pero al diablo no le gusta que sean muchos o sean pocos, sean convertidos. Entonces oramos por los hermanos de San Mateo Atenco, no sea que se desanimen, no sea que caigan en las garras del diablo, no sea que el diablo les meta ideas en la cabeza y los aparte de Cristo. Los dardos de fuego del maligno, las artimañas del diablo. Entonces debemos orar por los hermanos para que Dios los guarde con su poder. Eso es lo que Pablo hacía acerca de los hermanos de Colosas. ¿Y qué es exactamente lo que pide? Dice en el 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, desde que oímos que ustedes eran creyentes, no cesamos de orar por vosotros.
O sea que a partir de que les dio aquel informe Epafras, los incluyó en su lista de oración. Y dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo para los creyentes de Colosas? Inteligencia espiritual. Los falsos maestros de aquel tiempo decían ser unos iluminados. Esa palabrita, iluminados, se usaba mucho por los agnósticos de aquel tiempo. Los iluminados. Entonces, como ellos se sentían iluminados, veían a los creyentes como ignorantes, como que vivían en las tinieblas, como que no entendían. Entonces ellos pensaban que estaban bien y pensaban que los hermanos de Colosas, los cristianos, estaban mal. Pensarían tal vez aquellos iluminados, entre comillas, que a lo mejor aquellos cristianos de Colosas estaban bien que fueran cristianos. Está bien que sean ustedes cristianos, pero les falta algo. Les falta la iluminación que nosotros necesitamos por ser cristianos. Pero para que ustedes tengan la luz que nosotros tenemos, nosotros los vamos a ayudar, los vamos a apoyar, les vamos a iluminar. Es lo que nos diría a nosotros hoy un testigo de Jehová. Vamos a suponer que ustedes se topan con un testigo de Jehová. Y que ya cuando ustedes se enteran que son testigos de Jehová, ustedes le pueden decir a un testigo, mira, escúchame, déjame decirte una cosa, yo antes no era cristiano, pero llegué a conocer la palabra de Dios, me arrepentí de mis pecados, creí en Cristo y ahora confío en Él y ahora sigo sus pasos, sigo su ejemplo, soy cristiano. ¿Qué nos diría un testigo de Jehová? Ah, pues qué bueno, pero te falta algo. Y eso que te falta a ti, lo tenemos nosotros. Entonces, te invitamos a que te salgas de donde estás y que te vengas con nosotros. Porque mientras estés donde estés, seguirás en tinieblas. Nosotros tenemos la luz. Pásate con nosotros. Entonces, el peligro en que se encontraban estos hermanos de Colosas era un peligro grande. ¿Por qué? Porque tenían poco tiempo de ser convertidos. Vean cómo empieza el versículo 9. Por lo cual, vean lo que está diciendo, por lo cual. ¿Qué significa esta frasecita? Tenemos que relacionarla con lo que acaba de decir en los dos versículos anteriores. Podríamos traducirla también como por lo mismo. O sea, por lo mismo, por lo que nos ha dicho Epafras, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por nosotros. Pero está hablando, en el versículo 8, dice, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, Pablo entendía que se amaban entre ellos. Ellos eran cristianos verdaderos y por lo mismo, como ustedes ya son creyentes, nosotros estamos pidiendo para ustedes que sean llenos del conocimiento de su voluntad, dice al final del 9, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, ustedes ya tienen a Cristo, ustedes ya son creyentes, ustedes ya son convertidos, pero algo les falta. ¿Qué es lo que le falta a un recién convertido? Le falta crecer en el conocimiento de Cristo. Pero bien, cuando nosotros decimos crecer en el conocimiento de Cristo, quiere decir que un recién convertido ya conoce a Cristo. Nada más que su conocimiento es pequeño. Entonces, debemos orar por los recién convertidos para que conozcan más a Cristo de lo que ya lo conocen. Es como yo les he puesto una ilustración a menudo acerca de un niño pequeño que conoce a su papá, pero muy poco. ¿Qué tanto puede conocer un niño de 3 años a su papá? Si ustedes le piden a un niño de 3 años informes acerca de su papá, ¿qué tanto puede decir ese niño? Lo que va a decir es muy poco. Pero ese niño va creciendo y va creciendo en el conocimiento de su papá
y puede llegar al punto de dar informes muy fieles acerca de su papá. Entonces, aquellos creyentes ya estaban completos en Cristo, ya eran creyentes, ya eran convertidos, pero les faltaba crecer en el conocimiento de Cristo. Cuando una persona se convierte, desde ese momento ya es apta para ir al cielo. Es lo que pasó con el ladrón que murió junto a Jesús, el supuesto buen ladrón. Ya estaba listo para ir al cielo, pero era un niño en sentido espiritual. Si un hombre se convierte a los 60 años de edad, es un niño espiritual que tiene que crecer y madurar en sentido espiritual. Aunque esté viejo y canoso, de todas maneras necesita crecer en el conocimiento de Cristo. Vean aquí mismo en Colosenses, en el capítulo 2. Dice en el 9, está hablando de Jesús y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que si Dios tiene un cuerpo, ese cuerpo está en Cristo. Cristo es Dios, a Cristo no le falta algo para ser Dios. Dice, toda la plenitud de la deidad. Cristo no es inferior al Padre en ningún sentido. Los atributos que le pertenecen al Padre le pertenecen al Hijo. Tan Dios es el Padre como el Hijo. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, completos en Cristo. Vean, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Ustedes, como son ya cristianos, a ustedes no les falta nada. Pero vean, un niño que acaba de salir del vientre de su madre es un niño completo, no le falta nada. ¿Qué le falta? Le falta crecer, le falta madurar, pero ese niño ya está completo. Entonces, cuando un creyente se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo, ya está completo, ya está preparado para ir al cielo, aunque todavía le falta crecer y madurar. Le hace falta crecer en el conocimiento de Cristo. Un niño que acaba de salir del vientre de su madre tiene todo lo que se necesita para crecer y para madurar, aunque eso sucederá al tiempo. Cuando un creyente nace de nuevo, ya está listo para entrar al cielo. Pero para que entre a la iglesia necesita ser bautizado. No es lo mismo entrar en el reino que entrar en la iglesia. Aquel ladrón que murió junto a Jesús entró en el reino, pero no entró en la iglesia, porque él no fue bautizado. Cuando un cristiano nace de nuevo, cuando nace de nuevo y es bautizado, pasa a formar parte de la familia de Dios. Es un hijo de Dios y tiene todas las prerrogativas y los derechos de los miembros de la familia de Dios. Vuelvan a Colosenses capítulo 1. Y vean otra vez el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esta palabra que está aquí, que dice conocimiento, es la palabra griega epignosis. Esa palabra quiere decir un conocimiento pleno. Dice, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, da a entender, ustedes ya conocen su voluntad, pero tienen que ser llenos del conocimiento de esa voluntad. ¿Cuál es la voluntad que conoce un recién convertido acerca de Dios? Pues que tiene que apartarse del pecado, eso ya lo sabe. Pero crecer en el conocimiento de Dios implica un montón de cosas. Quiere decir que aunque conocemos algo de la voluntad de Dios, lo más seguro es que necesitamos crecer en ese conocimiento. No podemos hacer bien la voluntad de Dios hasta que sepamos bien cuál es esa voluntad. Debemos investigar cuál es la voluntad de Dios para nosotros.
Ningún cristiano puede decir, ya sé todo lo que tenía que saber. Ya no quiero que me digan nada. Yo ya lo aprendí todo. Si conocemos la voluntad de Dios, pero no la hacemos, no vamos a crecer en el conocimiento de esa voluntad. O sea, no basta conocer la voluntad de Dios para hacerla. Ahora, si la conocemos y la hacemos, Dios nos irá haciendo crecer en el conocimiento de esa voluntad. Dios nos la mostrará porque verá que nuestro sincero deseo es el de hacerla. Y quieren que les diga algo. Si no hacemos la voluntad de Dios, no creceremos. Nos quedaremos como niños espirituales. No maduraremos. No llevaremos fruto. ¿Entienden ustedes por qué Pablo oraba? Porque los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando nosotros oremos por nuestros hermanos, haríamos bien en orar de esta manera. Señor, te ruego por mi hermano fulano, que le muestres tu voluntad, que se la muestres claramente, que lo capacites para hacerla, que lo armes, que lo equipes de todo lo que sea necesario para que pueda hacerla y así te glorifique. Necesitamos inteligencia espiritual no solamente para conocer la voluntad de Dios, necesitamos inteligencia espiritual para hacerla. Como Pablo dice en otra parte, conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es agradable para Dios que la hagamos y lo será también para nosotros. De modo que no nos quede ninguna duda de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa es fuente de gozo, es fuente de paz. Porque si estamos haciendo cosas que no debemos hacer, no vamos a tener paz. Y si no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, tampoco tendremos paz. Nos sentiremos inquietos, a veces creeremos que somos hipócritas y no dormiremos a gusto. Debemos llegar al punto de estar seguros de que conocemos su voluntad y de que la estamos haciendo. Y eso será de grande beneficio para nosotros y para toda la iglesia. Existieron dictadores, existen todavía, que tenían al pueblo aquí, en un puño. Aquí en este país se hace lo que yo digo. Y los que se oponían, agárrenlos, enciérrenlos, mátenlos. Hubo dictadores que mataron cientos de miles. Dicen que Stalin mató millones de gente que se le oponía. Los dictadores quieren hacer su propia voluntad y quieren que todo el mundo haga la voluntad de ellos. Los dictadores son déspotas, son arbitrarios, son crueles, pero Dios no es así. Dios quiere que hagamos su voluntad, porque haciéndola nosotros somos beneficiados, porque estaremos contentos haciéndola. Dios nos dice qué es lo que debemos hacer. Dios nos dice por qué lo debemos hacer y Dios nos dice cómo lo debemos hacer. Qué bueno es Dios. Hay personas que contratan un trabajador, que contratan una sirvienta, digamos en un restaurante, y las traen así. Y por cualquier cosita que no hacen, que no les gusta, lo corren. No tienen paciencia con ellos, no les enseñan, mira, ven, te voy a enseñar cómo lo hagas. No, córranme a esa persona y tráiganme otra. Pero Dios no es así, Dios es muy paciente. Cometemos errores, somos negligentes, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, y Dios nos sigue teniendo mucha paciencia. Dios nos habla no como un dictador a sus súbditos, Dios nos habla como a hijos amados. Dios nos habla como amigos, nos explica las cosas. Qué bueno es Dios. No pierdan de vista Colosenses y vean Juan 15.
Miren lo que dice en el versículo 14, Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién está hablando aquí? Pues es Dios. Es Dios el que nos está hablando. Si ustedes hacen lo que yo les mando, ustedes son mis amigos. Y luego dice el 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Vean, Dios nos hace conocer lo que va a hacer. Dios nos muestra lo que hay en su corazón. Dios nos muestra sus pensamientos. Dios nos muestra sus planes. En el Apocalipsis Dios nos dice cómo va a acabar todo. ¿Cómo va a acabar este mundo? Lo sabemos nosotros. Hay millones de personas que ni idea tienen de eso. Nosotros entendemos Apocalipsis porque Dios nos ha hecho entender. Bueno, no lo entendemos todo, pero sabemos cómo va a acabar más o menos el asunto. Y esa es una bendición enorme, de la cual carecen millones de personas. Nosotros sabemos que el COVID forma parte de la voluntad de Dios, forma parte de los planes de Dios para este mundo. Un inconverso no puede entender eso. Me dijo una persona, escuché de una persona que dice, no, ¿cómo que el COVID lo mandó Dios? No, es culpa de los chinos, ¿cómo que es cosa de Dios? Sí, fue cosa de los chinos, la mano negra de los chinos está ahí metida. Pero eso no niega que Dios está detrás de los chinos. Pero ellos no pueden entender eso. El COVID es un misterio para millones, pero los cristianos entendemos el porqué del COVID. Nosotros entendemos lo que los demás no entienden, porque nosotros tenemos fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y es como dice en Romanos, creo, 11 o 12, dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo de la nada. Nosotros no vimos cuando Dios estaba creando el mundo, pero por la fe creemos que Dios hizo este mundo. Entonces es por la fe que entendemos, y como ellos no tienen fe, ellos no entienden. Hay ocasiones, no me dejarán mentir, supongo que les ha ocurrido a ustedes en muchas ocasiones, que cuando estamos leyendo la palabra de Dios, de repente nos llegan claras indicaciones de que Dios nos está mostrando su voluntad a través de cierto pasaje, de cierto versículo. En ese momento, cuando Dios nos está hablando a nosotros, entendemos claramente que Él nos está hablando a nosotros. Y ya dejamos de leer porque pues, somos impactados por la verdad que estamos leyendo, entonces ya nos apartamos para orar. ¿Ya para qué sigo leyendo si ya Dios me habló? Entonces doblo mis rodillas, Dios mío, ayúdame a hacer esto. Te pedí que me hablaras, ya me hablaste, pues dame, ahora capacítame para hacer. Hay un versículo, no recuerdo en qué parte está, creo en un salmo, dice, el secreto de Jehová es para con los que le temen. O sea que Dios nos cuenta sus secretos. Gracias. Dios nos cuenta sus secretos cuando le tememos, cuando buscamos su voluntad. Dios nos revela cosas que están escondidas a otros, que están ocultas. El secreto de Jehová es con los que le temen y a ellos hace conocer su pacto. ¿Qué es lo que está implícito en su pacto? Que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros le tememos, entendemos claramente que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. Que Él se interesa en nosotros. Cuando nosotros nos interesamos en Él y en su obra, entendemos que Él se interesa en nosotros y en todo lo que nos rodea. Vuelvan a Colosenses. Colosenses, pero ahora busquen en el capítulo 2, Colosenses 2.
Vean el versículo 10, lo leímos hace rato. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No vamos a ver lo último, solamente la primera frase. Los creyentes estamos completos en Cristo. Pero esta palabra completos que está aquí, ¿saben qué significa? Quiere decir completamente equipados para conocer su voluntad y para hacerla. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos todo lo que necesitamos aquí en su palabra para el tiempo que nos resta de vida, para todo lo que nos toca hacer, lo que nos corresponde hacer. Sea que vayamos a vivir mucho tiempo o que vayamos a vivir poco. El asunto es que Dios nos capacita aquí completamente para que conozcamos su voluntad y para que la hagamos. Entonces, no tenemos que acudir con adivinos, no tenemos que acudir con astrólogos, no tenemos que acudir con gurús, ni siquiera con consejeros. Todo lo que necesitamos saber para nuestro trayecto en este mundo lo tenemos aquí. Pero alguien puede dudarlo y puede decir, yo no creo eso. Por ejemplo, supongamos que una persona que apenas empieza a conocer la palabra de Dios, que le gusta la marihuana, que nos dijera, yo quisiera estar seguro que es la voluntad de Dios que yo deje la marihuana. ¿Cómo le demostraríamos a una persona que apenas empieza a leer la Biblia que es la voluntad de Dios que deje la marihuana? ¿Cómo podríamos demostrárselo? Con la Biblia no. Entonces, si él nos dijera, no, la Biblia no es exhaustiva, a la Biblia algo le falta, ¿cómo es posible que ni siquiera la palabra marihuana se mencione en la Biblia? Tantísimas plantas que se mencionan ahí, tantísimos vicios. ¿Por qué a Dios se le olvidó incluir la marihuana? ¿Cómo podemos comprobarle a una persona que le hace mal, que no le conviene fumar la marihuana? Pues simplemente con ese texto que dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Le podríamos decir a esa persona, mira, te es lícito fumar marihuana, te es lícito, pero no te conviene. Lo mismo podríamos decir del cigarro. Sí, ok. No te voy a decir que pecas por fumarte un cigarro. Es lícito que te lo fumes, pero no te conviene. Tantas personas que mueren de cáncer en México por el cigarro. Y tan caro que están las cajetillas. El otro día me platicaron de una persona que se fuma 2 cajetillas diarias. Digo yo, ¿cómo? Cuesta como 50, 60 pesos. Entonces, si se gasta 100 pesos diarios de cigarros, entonces, ¿cuánto se gastaría en un año? ¡Wow! No, hombre, ¿te compras una casa con lo que gastas en cigarros? No puede ser. Cualquier cosa que nos interese, cualquier cosa que sea de interés para cualquier persona, está aquí. Podemos buscar lo relacionado con eso. De una manera explícita está, o de una manera implícita. Explícita en el Nuevo Testamento o implícita en la historia de los patriarcas. Cómo Dios trataba con David, con Abraham, con Isaac, con José. Viendo cómo actuaba Dios con ellos, podemos ver cómo Dios actúa con nosotros o qué Dios espera de nosotros ahora. Hay personas que les gustan mucho las historias del Antiguo Testamento y que no les gusta el Nuevo Testamento porque lo ven como muy árido, muy como que no lo entienden. Y las historias sí las entienden, pero si una persona no entiende el Nuevo Testamento, esas historias las ve como fantasía, como cualquier libro histórico, como una novela. Entonces, ¿qué caso tiene que lean esas historias si no van a sacar ningún provecho espiritual? Para que puedan sacarlo, tienen que entender el Nuevo Testamento, tienen que entender lo que Cristo hizo en la cruz. Ya después que lean el Antiguo y sacarán beneficio de la lectura del Antiguo Testamento. Esta palabra, vuelvan al versículo 10, y vosotros estáis completos. Esta palabra completos
Ya les dije, es completamente equipados. ¿Quién nos equipa? Es Dios por medio de su Espíritu Santo. Ahora bien, tenemos aquí todo lo que necesitamos. Un millonario ateo, como no cree en lo que está en este libro, puede tener muchos millones, puede ser que no le falte nada. Pero como no cree en Cristo, le falta todo, o le falta lo más importante. Y nosotros, que creemos en Dios y que creemos en lo que dice este libro, lo tenemos todo. Aunque no tengamos nada en el aspecto material, lo tenemos todo en sentido espiritual. Y como vimos, lo espiritual es superior a lo material. Vean en Colosenses capítulo 1, vean lo que dice el versículo 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esta palabra llenos, ¿saben qué quiere decir? Ser controlados por. ¿Se acuerdan que hay una parte donde dice que en lugar de ser controlados por el alcohol, debemos ser controlados por el Espíritu? Dice, en lugar de que se llenen de alcohol, llénense del Espíritu. ¿Por qué? Cuando somos llenos del Espíritu, somos controlados por el Espíritu. Una persona que se llena de alcohol es controlada por el alcohol. La persona que se llena del Espíritu es controlada por el Espíritu. Entonces aquí dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, quiere decir que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu, el Espíritu nos controla. Si una persona se llena de ira, decimos que esa persona es controlada por la ira. Entonces, si somos llenos del Espíritu, quien nos controlará será el Espíritu. Entonces, si somos llenos del conocimiento de su voluntad, quiere decir que seremos controlados por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios estará por encima de la nuestra. Entonces, Dios nos dirá exactamente lo que tenemos que hacer. Si estamos acostumbrándonos a obedecer, Dios lo ve. Entonces Dios dirá, este muchacho me obedece, conoce mi voluntad, la obedece, entonces le voy a mostrar más de mi voluntad, porque sé que me obedece. Entonces, estaremos tan llenos de su voluntad, que su voluntad nos controlará. De manera que lo que hagamos será su voluntad, y ya no la nuestra. Como si la voluntad de Dios absorbiera la nuestra. Ahora, ¿cómo podemos estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios leyendo este libro? En el grado que leemos, en el grado que creemos, en el grado que obedecemos, llegamos a conocer la voluntad de Dios. Nos someteremos a su voluntad. Llegaremos al punto de que le diremos a Dios, Dios, no quiero hacer lo que yo quiera. No me dejes hacer lo que yo quiera. No me dejes tomar decisiones sin tomarte en cuenta. No me dejes meterme en este asunto o en aquel otro si no es tu voluntad. Muéstrame claramente cuál es tu voluntad para mí. Yo te prometo que si tú me muestras cuál es tu voluntad, yo lo voy a hacer. A Dios le gusta que le hablemos así. Si realmente queremos hacer su voluntad, Él lo sabe. No lo estamos engañando. Pero si no somos sinceros, si le decimos que queremos hacer su voluntad, pero ya en ocasiones nos la ha mostrado y no la hemos hecho, entonces va a decir, este está bromeando. Dice que quiere hacer mi voluntad, pero yo sé que no quiere hacerla. Entonces no nos la mostrará. Entonces vamos aprendiendo cuál es su voluntad en el grado que la hacemos, en el grado que nos sometemos a su voluntad. Vean Juan capítulo 14. Catorce 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vean, ¿quién es el que nos enseña todas las cosas?
Es el Espíritu Santo. ¿Y quién nos recuerda todas las cosas que a lo mejor ya se nos habían olvidado? Es el Espíritu Santo. Les conté del hermano David Sandoval, de Puebla. Lo iban a nombrar pastor en Perote, Veracruz. Pero hubo un problema en la iglesia y lo corrieron. Quedó bien decepcionado. Quedó bien dolido. Entonces, se fue de Perote, se fue a Puebla. Y dice, ya no quiero saber de los hermanos. Se alejó de los hermanos y se alejó de Dios. Tenía un montón de libros, pues los regaló todos. Y dice, ya no quiero saber nada. ¿Pero qué creen? Que pasaron unos pocos años y Dios lo empezó a jalar, empezó a asistir a una iglesia, no le gustó, luego fue a otra, hasta que encontró una que le gustó, pero ahí también salió rebotando, salió con problemas. Pues todas las doctrinas que había olvidado, todas volvieron a su mente. Todo aquello que desechó, todos los libros que tiró, todo volvió a su mente. O sea, el Espíritu Santo le recordó todo lo que ya había desechado. Dicen, yo no lo sé, que los que tocan la guitarra dejan de tocarla mucho tiempo, ya después para que la agarren ya les cuesta trabajo porque sus dedos ya no están acostumbrados a las cuerdas y les cuesta trabajo otra vez. No sé si la analogía valga, pero Dios nos recuerda lo que aprendimos y nos capacita para ponerlo por obra. Lo que no se practica, lo que no se obedece, se olvida. Entonces, si oramos para que Dios nos muestre su voluntad, y Dios nos la muestra, y le pedimos que nos capacite para hacerla, nos capacita para obedecerla. Entonces, ahí se ve que Dios no nos da solamente el querer, se ve que nos da el hacer, porque ¿de qué serviría que nos diera el querer y no nos diera el hacer? No, Dios nos capacita para hacer su voluntad. Tenemos aquí en su palabra todo lo que necesitamos para que podamos conocer la voluntad de Dios, todo lo que se necesita. De manera que podamos estar bien seguros de cuál es la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham que matara a Isaac? Abraham no discutió. Abraham no dijo, ¿será posible que Dios quiere que yo mate a mi hijo? No, él agarró la leña y le dijo, hijo, vente, y se fue caminando rumbo al monte Moria. Él estaba bien seguro de que esa era la voluntad de Dios. Así como estaba tan seguro Abraham, podemos estar seguros nosotros. Y aquí pueden ustedes ver la importancia de conocer la palabra de Dios, porque la persona que menos lee, la persona que menos estudia, la persona que menos se profundiza, es la persona que menos conoce la voluntad de Dios. Y obviamente será la persona que menos la ponga en práctica. Si tú prefieres ver películas, novelas, prefieres leer cosas que no vas a conocer la voluntad de Dios, ¿cómo la vas a hacer? Entonces, si Dios te muestra su voluntad, te capacita para que la hagas y la vas a hacer en cada área de tu vida, en tu papel de esposa, de esposo, en tu papel de madre, de padre, como trabajador, como creyente, como miembro de la iglesia, como en tus relaciones interpersonales, cómo te vas a llevar con los que te rodean, etc. Entonces, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Abre la palabra y búscala, y Él te la mostrará. Hay algunos que quieren conocer la voluntad de Dios a través de sueños, a través de fantasías, a través de supuestas profecías. Vean, en el Antiguo Testamento Dios habló a través de profetas, habló a través de sueños, habló a través de visiones, pero dice el autor de Hebreos que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ya Dios no nos habla como nos hablaba antes, ahora nos ha hablado a través del Hijo. Pero entonces, ¿nos ha hablado nada más en lo que dicen los 4 evangelios, palabras que Cristo mencionó? No.
Todo lo que es el Nuevo Testamento nos lo habló por medio del Hijo. Todo lo que está ahí es cosa del Hijo, es cosa de Dios, pues. Entonces le hace a Santiago, a Juan, a Pablo, todo es cosa de Dios. Todo lo que Dios quiso que supiéramos, lo tenemos aquí en forma escrita. Entonces esas profecías son obsoletas ahora. Los que dicen que tienen profecías para nosotros ahora son mentirosos. Ayer me decía una persona, dice, he soñado últimamente mucho, dice, una cara grande, dice, con unos ojos grandes que están como enojados conmigo. Dice, no le veo el cuerpo, nada más veo la cara y los ojos grandotes bien enojados. Dice, pero no me da miedo, dice, yo no soy miedosa. Pero ella piensa que alguien le está hablando ahí a través de eso. Pero ya Dios no habla a través de eso. Si ustedes sueñan ciertas cosas, olvídense de lo que soñaron. Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar, está aquí. Entonces, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, dobla tus rodillas y búscala. Pon la palabra de Dios ante tus ojos y dile, Dios mío, habla, que tu siervo oye. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y aquí la palabra juicio quiere decir discernimiento. Encaminará a los humildes por el discernimiento y enseñará a los mansos su carrera. Vea, encaminará a los humildes y enseñará a los mansos su carrera. O sea que Dios no solo nos mostrará el camino, sino que nos va a encaminar por el camino, nos va a acompañar por el camino. Pablo oraba por los colosenses para que se profundizaran en el conocimiento de Dios, y crecemos en el conocimiento de Dios a través del conocimiento de su palabra. Ahora vuelvan otra vez a Colosenses 1, al final del 9, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Pero toda sabiduría quiere decir que vamos a tener toda la sabiduría posible. No hay ningún cristiano que lo sepa todo, y por mucha sabiduría que tengamos, pues en algún momento meteremos la pata. O sea, todos fallamos, si no de una manera o de otra. Pero lo que quiere decir es que Dios nos dará la sabiduría necesaria para que tomemos las decisiones correctas y para que agrademos a Dios. Ahora, acuérdense ustedes que hay de decisiones a decisiones. Si ustedes van a ir a la tienda y no saben qué comprar, si un sidral o una Coca-Cola, pues no van ustedes a orar por eso, no, pues cómprate lo que quieras, no vamos a discutir por eso. No, pero hay decisiones que son importantes, que si te vas a cambiar de casa, que si te vas a casar, que si vas a vender un terreno, que si te vas a cambiar de un estado a otro. Tú debes de buscar cuál es exactamente la voluntad de Dios, porque si te precipitas y tomas una decisión equivocada, te va a ir mal. De lo que se trata es de hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. No estamos tratando de agradarnos a nosotros mismos, ni a nuestra pareja, ni a nuestros hijos, ni a la gente. Se trata de agradar a Dios. Si Dios nos da esta clase de sabiduría, si Dios nos da esta clase de inteligencia, ¿saben qué? Él estará contento con nosotros cuando la hagamos, y llevaremos fruto, y seremos útiles a nuestros semejantes. Entonces tenemos que crecer en toda clase de conocimiento espiritual. A Dios no le gusta la ignorancia. Hubo cristianos que apenas si sabían leer, que llegaron a ser convertidos. Pero eso no quiere decir que a Dios le guste la ignorancia. No, debemos crecer en el conocimiento, debemos estudiar y estudiar más. Un cristiano que es ignorante, ni modo de que esté orgulloso de ser ignorante. ¿Saben ustedes que hubo hombres, grandes hombres de Dios, que no asistieron a una universidad,
que no tuvieron ninguna maestría, ningún doctorado. Hubo cristianos que ni siquiera estudiaron en un instituto teológico, como Spurgeon, por ejemplo. Hubo un escritor, un gran escritor y pastor que se llamó G. Campbell Morgan. Él igual no tuvo estudios. Pero ¿saben una cosa? Aunque no estudiaron en una escuela, en una universidad, eran estudiosos de este libro. Grandes estudiosos. Pues eso fue lo que los llevó para arriba. Que Dios levante hombres de esa clase. Que Dios los levante de entre nosotros. Que Dios nos capacite. Que envíe obreros a su mies. Que Dios nos fortalezca. Que Dios nos avive. Que Dios nos santifique. Que Dios nos limpie. Para que pongamos por obra la voluntad que ya conocemos. La voluntad de Dios. No tiene caso engordar en lo intelectual y enflacar en lo espiritual. No tiene caso tener muchos conocimientos, pero no ponerlos por obra. Hay un versículo en Eclesiastés que dice que el estudio de muchos libros es fatiga de la carne, ¿cómo dice? Hay personas que leen libros y libros y libros y libros. Pues sí, está bien que los lean, pero ¿de qué sirve que leas tanto y luego a fin de cuentas no obedeces lo que lees? Dios nos ha rodeado de muchas bendiciones, de muchos privilegios. Y Dios espera que hagamos un uso apropiado de esos privilegios. Hermanos, nosotros tenemos lo que millones no tuvieron. Tenemos muchas Biblias, muchos buenos libros, muchos buenos maestros. Ustedes pueden bajar predicaciones de fulano, de sutano, de mengano y aumentar su bagaje de conocimientos, que olvídense, que Dios nos ayude a obedecer. Vamos a continuar con el resto de estos versículos porque no nos alcanzó el tiempo. De anoche terminamos esta sección. Te damos gracias, nuestro Padre, por tu palabra. Te pedimos que nos capacites para ponerla por obra y líbranos de hipocresía, líbranos de negligencias, de cobardías. Danos un corazón dispuesto a la obediencia y al servicio de ti y de nuestros hermanos y de toda la gente que nos rodea, que seamos útiles a nuestros semejantes y que pongamos por obra, Padre, en cada nivel de nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, lo que tú nos enseñas. Y los que no son salvos, Padre, que escucharon esto, ayúdales a profundizarse en el estudio de tu palabra y ayúdales a obedecer, que vean su pecado y ayúdales a arrepentirse. En el nombre de Jesús. Amén.